Gracias a todas y a todos por apuntaros a esto. Yo, la verdad es que es la primera vez que doy una charla así en la Casa Encendida y no sé, un máster o un congreso de diseñadores, una vez un poco más marciano, porque claro, es como más random la gente que se apunta. Pero bueno, entiendo que os interesa, claro, si os habéis apuntado, entiendo que os interesa el diseño, os interesa el diseño en papel. Y, y no tengo mucho más que añadir para empezar. Voy a compartir pantalla, que tengo, a ver, compartir pantalla y comparto la presentación. Siempre empiezo las charlas de la misma manera. Esto ya es una manía, casi una obsesión, que es con esta foto mía y de mi abuela. Mi abuela ausencia con X, cuando tenía yo 4, 5, 6 años, no sé cuántos años, evidentemente no sabía leer. Entonces, esto es la cosa esta de manual de este señor que da charlas, que hay que poner siempre algo personal. En realidad, mi teoría es que yo vengo aquí a os cuento mi vida, no tenéis ni idea de quién soy, y me parece bien contar, aunque sean 4 cosas sobre mí. Por ejemplo, que soy daltónico, aunque me dedique al diseño, no veo bien. El verde y el naranja me cuestan. Vosotros no sé si ahí veis unos números. Yo la verdad es que veo bolitas, no veo ni números ni nada, pero bueno, la idea es así. Y esta es la tienda de mis padres, en Miranda de Ebro, en Burgos. Y la pongo porque el letrero de Areso, que es probablemente que de hecho está aquí también, es la primera cosa de diseño que yo recuerdo en el mundo. La primera cosa que yo vi que estaba diseñada. Pero bueno, ¿pero usted quién es? De esta charla es, yo soy el director de arte del País, ese es mi cargo. El País es un sitio complicado, es como un gran ministerio del periodismo, entonces yo soy el director de arte, mi título es director de arte del País, pero en realidad yo me ocupo sobre todo de las revistas y suplementos y de la ilustración. Luego hay otro jefe de diseño en el diario y hay un director de arte en la web. Pero bueno, el papel, sobre todo el papel que no es diario, es mi negociado, que sería esto. Los suplementos de fin de semana, que son Babel Ideas, Negocios y Cuadern, y luego las revistas, que son Moda, El País Semanal, Icon y Icon Design. Este es como mi ámbito de influencia principal. Previamente a estar en el país, que yo llevo desde el 2016, llevo 7 años, estuve casi 2 años en Condé Nast, México, donde me enviaron para rediseñar Glamour, GQ, Vogue y AD, y luego también estuve durante un año ejerciendo de director de arte de la edición mexicana de Vanity Fair. La verdad es que esta etapa aparte de que México es un país brutal, eso de rediseñar 4 revistas, eh, prácticamente 6 meses, es una aventura bastante, me lo pasé en grande. No todos los diseños funcionaron de igual manera, pero bueno, pero ahí todo lo que aprendí pues no se paga. Previamente en mi carrera, pues yo en realidad mi primer trabajo fue como becario en Ragazza, que es estoy hablando en 1998, una revista de adolescentes que no existe, pero bueno, trabajo en Man, en PlayStation, en Público, es decir, trabajo en todo tipo de revistas y de hecho, aunque esos son tengo como mi trabajo principal, pero luego para amigos o para conocidos, a veces me piden proyectos más pequeñitos, freelancismos, y he hecho cosas tan marcianas y tan dispares como una revista para Pulso Agrario, que era para el Santander, una cosa muy marciana que llamamos Vaca y Pollo, o una revista de golf para el Club La Moraleja, que era la más pija del mundo. Pija bien, yo no, jamás les criticaría. O una revista para el PSOE, para la Fundación Pablo Iglesias, o una revista de tendencias que se llama Fake, o una revista de relatos que se llama Prosa Inmortal. Es decir, he hecho muchas revistas. También para amigos, a veces me lanzo a hacer otro tipo de trabajos que me cuestan mucho más porque no es mi especialidad, pero por ejemplo, estos son 3 carátulas de CDs, aunque ya los CDs ya no, en fin, los CDs son algo muy del pasado, todavía se editan de vez en cuando y esto los edita una asociación de Vitoria que hace música electroacústica, pues estos son 3 CDs y a veces también hago carteles, que insisto, no es mi especialidad y me cuesta mucho, yo soy más de coger mucho contenido y darle y organizarlo, pero bueno, estos son carteles que he hecho por amigos que hacen obras de teatro, festivales de danza y demás. Cosas que me gustan. Antes de empezar a lo que es el corazón de la charla, siempre cuento también 4 o 5 cosas que me gustan y que forman un poco mi universo estético. Por ejemplo, Herb Lubalén.
que quien como que habréis oído hablar, este diseñador de revistas de los años 60-70, que tiene como esta capacidad de utilizar las letras como si fueran joyas, de utilizar la letra como si fuera una ilustración, y esta orfebrería tipográfica de ligaduras y demás, bueno, la manga, su obra maestra, y solo la ligadura que hay entre la cabecera de la revista tan ajustada y tan perfecta entre la V y la A, ya se merece un monumento. Este es mi logo preferido, que no es el logo más obvio, es un logo de Alberto Corazón para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, es un logo totalmente ochentero, tiene todo lo que se espera de un logo ochentero, el exceso, la tipografía que va engordando, pero no termina de engordar bien, está hecha hace 40 años, la mezcla de palo seco y una tipografía casi con volumen, en fin, lo tiene todo para ser un logo fallido y sin embargo funciona. Y el hecho de que la compañía de teatro clásico lo siga utilizando a estas alturas me fascina. Me parece un logo maravilloso. O sea, porque ya es más que un logo, es un escudo, que es verdad que no reduce bien, que no respeta ninguna norma de las actuales de lo que viene de los logotipos, pero me sigue fascinando. Me fascina también lo que está haciendo la editorial Anagrama con sus portadas. Eh, últimamente, bueno, últimamente no, lo he escrito en el periódico alguna vez cuando hago crítica de portadas, que a mí me llama siempre la atención de España, como en Francia, los libros, la imagen de cada libro, de cada título individual, está siempre por debajo de la imagen de las editoriales, que eso hace que vayamos a una librería en España y podamos identificar fácilmente los libros de nuestras editoriales favoritas, que la gente es verdad que en España consume mucho libros de determinadas editoriales, pero es verdad que los libros tienen menos personalidad. Y Anagrama, que tiene de todas las editoriales, probablemente tiene la personalidad más bestia, con ese fondo amarillo, ese fondo gris, el amarillo ese Anagrama, el amarillo mayonesa, que es tan identificable. Ellos están haciendo últimamente una cosa maravillosa, que es integrar las ilustraciones en esos fondos de color. En lugar de rehuir el fondo, todo lo contrario, aprovecharlo como si fuera el marco en el mundo en el que viven esas ilustraciones. Por ejemplo, en la segunda portada, en la de Tiempo Curvo en Crems, estas gotas de agua, estas ondas en el agua, en un agua amarilla, me parece que es una ilustración magistral. Y me fascina que con un diseño tan anticuado se consiga hacer un uso de la ilustración tan moderno. Y termino estas cosas que me fascinan sugiriéndoos un diseñador barra ilustrador que a mí me tiene flipando, que es Braulio Amado, es un diseñador, creo que es portugués, que vive en Nueva York, que hace muchos carteles para fiestas y demás. Es un diseñador brutal que hace también ilustraciones para el New York Times, pero tiene esta rama de su ilustración que es coger objetos de la vida cotidiana y utilizarlos casi como inspiración casi literal para hacer carteles brutales. Bueno, esto con una sombrilla ahí tirada, con unas cajas, y en realidad sí, las cajas están ahí en la ilustración. Luego él va contando, además, si vais a su Instagram, él acaba contando el proceso por el que llega hasta estos carteles. Este me parece fascinante. O sea, ir a cenar un día y con 3 huevos fritos, hacer este cartelaco, me parece brutal. Luego tiene este uso falsamente espontáneo de la tipografía, medio deformada, como mal fotografiada, mal fotocopiada, perdón, que también me flipa. Pero bueno, ahí os dejo la sugerencia. Pero esta charla se titula La muerte del papel y cómo disfrutarla, que en realidad es un curso hiperabreviado de dirección de arte aplicada al papel, a lo que viene siendo árboles muertos. Son cosas que hemos hecho en los últimos años en el país, cosas que he ido aprendiendo en los últimos años en el país. Está dividida en varios capítulos y ahora empezamos. Antes, siempre también me gusta recordar esto. ¿Para qué sirve el diseño? Pues el diseño sirve para evitar esto. Es un buen ejemplo de mal diseño, cuando en todos los parques de la humanidad, bueno, no en todos, pero en casi todos, tiene que ir siempre un propio a pegar generalmente hecho a mano y con celo, con forro de libros y de un papelico mal recortado para explicarle a la gente cómo tiene que utilizar el parking. Y eso me parece fascinante, que algo a lo que evidentemente alguien ha dedicado tanto presupuesto, que es a diseñar la máquina del parking, no se hayan parado a pensar en que no funciona. Esta ya me parece la mejor, que haya tenido que explicar dónde se pone el ticket, dónde se ponen las monedas y dónde se ponen los billetes. Pero bueno, pues el diseño sirve precisamente para evitar esto. Y lo mismo que en una máquina de parking, que es una cosa como muy obvia,
Pues pasa lo mismo en un periódico, en un cartel, en una web, en una app, que los usuarios, lectores, televidentes, lo que sea, no se pierdan e instintivamente sepan por dónde tienen que trabajar, me parece que es para lo que sirve el diseño. Y empezamos ya directamente, bueno, directamente no, empezamos ya después de tanto retraso con lo que viene siendo la charla. El capítulo 1, cosas que he aprendido, disfrutar haciendo cosas con papel. Me gusta mucho trabajar con letras grandes y también me gusta trabajar con letras pequeñas. Yo siempre, esto es otra cosa que cuento siempre, yo elijo primero la tipografía y luego hago el diseño. O sea, para mí la tipografía es como, también yo soy de periodismo, yo en realidad no, o sea, yo, el diseño tengo poca idea, lo he ido aprendiendo, pero mi universo es el contenido. Y como soy del periodismo, las letras, me siento más cómodo trabajando con las letras que con los colores o con la fotografía o incluso con la ilustración, aunque me gusta mucho trabajar con la ilustración. Pero mi especialidad son las letras. Y las letras grandes me parecen una forma de ilustrar que me fascina. O sea, en el país semanal no lo hacemos siempre, evidentemente, pero me parece que conseguir que una letra tenga que funcione en paralelo a una fotografía, que a veces funciona y a veces no, esto hay que mirarlo con calma, me encanta poner letras enormes. Esta, por ejemplo, me fascina, esta fórmula Ayuso, aparte de por el toque levemente demoníaco de la invertida, porque me recuerda a esta obra de Joan Brossa, se llama Cabeza de Buey, y me recuerda a esto que fue la inspiración, que es una A tamaño XXXXL, que está en un prado en el pueblo de Lleida, que se llama La Puebla de Cerdes. Una vez para allá, hay una bodega que tiene en los campos y los ha salpicado con obras de arte, y la que más se ve y la que mejor conserva está es precisamente esta invertida de Joan Brossa. Pero no solo trabajamos con letras grandes, también hay que trabajar las letras pequeñas, que estamos ya un poco en harina. En los periódicos son unas masas, son unas fábricas de contenido brutales. Contenido que además encuentra su salida por multitud de canales. Ya sea el periódico en papel, evidentemente, la web del periódico, evidentemente, pero también por redes sociales, por vídeo, en audio, en podcast, hacen eventos, sacan cartelería, tienen que poner publicidad en otros medios y también autopublicidad. En fin, los medios tienen, los periódicos son unas fábricas de contenido enorme. Y todo ese contenido, en una época como la que estamos viviendo ahora, en la que hay tantísimo ruido, tanta información, hay que buscar maneras de que se identifique eh, de qué medio provienen. También hay un problema ahí de lucha contra los bulos y las noticias falsas y la intoxicación, que también tiene un poquito, no la solución, pues tiene una pequeña solución a través del diseño. Todo esto viene porque los grandes medios de comunicación cada vez más están apostando por tener una tipografía propia, como un medio relativamente fácil, no barato, pero sí fácil y muy efectivo de labrarse una personalidad. Por ejemplo, el New York Times todo lo que hace, lo hace no solo, pero principalmente con esa tipografía que se llama Cheltenham. Es una tipografía venerable, una tipografía clásica, pero de la que ellos se han apropiado, con su propia versión diseñada por Matthew Carter. El Washington Post tiene una versión de Didot que se llama Postoni, que ya es más elegante quizá, pero que también les da esta personalidad como más retro y que identifica el contenido tanto en print como en pantalla. La República diseñó su propia tipografía que se llama Eugenio, y el Guardian tiene su propia tipografía que se llama ahora mismo Guardian Headline, aunque utilizaban una egipcia que se llama Guardian Egyptian. En fin, todos estos medios intentan que, aparte de que el diseño vaya cambiando, de que cada medio necesita, cada canal de distribución necesita su propio diseño adaptado, que haya un hilo conductor que sea una tipografía común. Y en eso luego la dirección de arte tiene muchísimas otras cosas para marcar una identidad. Pero la tipografía corporativa es un medio, insisto, muy directo y bastante sencillo de gestionar. En el caso del país, el que está a la izquierda es el primer número del país, y el de la derecha es uno de este año. Veis que el diseño del país en realidad no ha cambiado muchísimo en los 46 años, 46. Sí, es del 76, sí, bueno, casi en todos los años que lleva el país. Yo creo que va a cumplir
50 o 45 dentro de nada. No ha cambiado mucho. Cuando nació fue un periódico súper revolucionario precisamente por lo sobrio que era. Estaba diseñado totalmente en Times New Roman, utilizaba Futura en deportes, pero sobre todo era el imperio de la Times New Roman. Y cuando en 2007 se decidió rediseñar el periódico, hacer un gran rediseño, una de las cosas que se hizo fue crear una nueva tipografía. Y así pasaron de Times New Roman, que es la tipografía clásica que todos hemos utilizado porque es la que aparecía casi por defecto en Word, en los principios de Internet. Todas las webs están diseñadas en Times New Roman o en Arial o en Helvética. Pues el país decidió pasar de Times New Roman a una tipografía casi corporativa que se llama Magritte, que diseñó Mario Feliciano desde Lisboa. Uno de los problemas que tiene y una de las virtudes que tiene el país es que su diseño tiende a ser muy invisible. Es un diseño súper sobrio, bastante germánico, y Magritte estaba obligada a tener un diseño muy invisible, es decir, como muy transparente, como este Times New Roman. Tenía que ser una tipografía bastante invisible, sin mucha personalidad, o sea, con su personalidad, pero una personalidad que no llamara mucho la atención, que lo importante no fueran cada glifo o cada carácter, sino las palabras, pero a la vez tenía que ser la tipografía que diera personalidad al periódico. Una aparente contradicción que Magritte consiguió solventar bastante bien siendo sobria, pero a la vez teniendo algunos toquecitos que le daban cierta personalidad. En este rediseño que se hizo en 2007, estos son algunos de los números cero que se prepararon para aquella ocasión. Los números cero son los números que no se llegan, o sea, periódicos enteros en los que se van probando diferentes tipos de diseño, diferentes tipografías, estructuras, tamaños y demás, hasta que se llega al periódico final. En este caso hicieron 5 números cero, que es una pasada, es un proyecto que duró un año y medio, creo, me contaron, yo no estaba en el periódico en aquel momento, y se probaron cosas muy raras para lo que es el país, como poner la cabecera a la izquierda, poner el claim, el diario independiente de la mañana, ponerlo por encima de la cabecera. Se probaron diferentes cosas. Al final, como es en el país, porque el país es un diario muy conservador gráficamente, acabaron poniendo la cabecera centrada, y el de la derecha es el primer número del nuevo diseño. Todo esto viene porque Magritte, cuando yo llegué en el 2016, vi que era una tecnología que tenía como muy buenas bases, tenía estaba preparada para 4 tamaños: body, que era para texto; deck para tamaños intermedios; headline o banner para grandes titulares, pero una tipografía que con muy buena base estaba incompleta. No se había terminado de desarrollar. Se utilizó en el diseño del 2007 y ahí se dejó. No se invirtió en ella. ¿Qué pasaba? Que llegados a este punto en el que había que tener una tipografía que funcionara en la web, que funcionara en muchísimos otros ámbitos, Magritte se quedaba un poco corta. En algunos casos faltaba la cursiva, faltaba la negrita, en fin, había ahí como un mundo que necesitaba un poquito de cariño. Así que hablamos con Mario Feliciano y le propusimos completar el diseño de Magritte. Y él lo que nos dijo es que no iba a trabajar en Magritte, sino que le iba a redibujar de cero, que nadie iba a notarlo, iba a hacer una tipografía prácticamente igual, pero mejor y mucho más completa. Y bueno, ahí él me convenció. Recuerdo que aquella conversación fue como: "No, tú ten confianza, nadie va a notar la diferencia, pero la tipografía va a ser totalmente nueva". Así que este era el objetivo, que era tener los dos Spider-Man que se señalan a sí mismos. Se mantuvo la estructura en 4 subfamilias: text, deck, headline y banner, pero como veis el resultado es una tipografía muchísimo más grande. Esto que en realidad, pues vale, la rediseñó de cero. El mérito está precisamente en lo mismo que antes veíamos, letras enormes, en el trabajo de microtipografía. Bueno, entre otras cosas, se amplió el número de glifos, que pasó de una tipografía muy básica a tener muchísimos más diacríticos, como que está ya pensada para que todos los idiomas, se puede utilizar en todos los idiomas que utilicen el alfabeto. Bueno, aquí vemos la diferencia de contraste entre la banner, que es la primera, la que está pensada para cuerpos grandes, y la de texto, que es una letra mucho más robusta. Incluso las proporciones van cambiando en los diferentes pesos. Pero esto es lo más interesante. Como de la de arriba, que es la antigua, a la de abajo, la tipografía es la misma, pero hay pequeñísimos cambios
Bueno, pequeñísimos. Grandes cambios a escala muy pequeña. Por ejemplo, la barriga de la D y la B es más grande, el ojo de la D es ligeramente grande, cambia ligeramente la curva de la F, el rasgo, la muesca de la Y está un poquito más matizado, cambiaron los números. Y hubo pequeños cambios por toda la tipografía, más luego un ajuste en el interletreado, que hacen que la tipografía, siendo la misma, se lea muchísimo mejor. Otra cosa que a mí me flipó cuando me di cuenta, que es que cambió ligeramente la altura X. En la tipografía antigua, los ascendentes, que como vemos en la izquierda, la parte alta de la F, de la L, de la K, la parte alta está un poquito más arriba que si juntamos todas las letras que en la nueva tipografía. Y sin embargo, los descendentes, que son menos abundantes, son un poquito más grandes. ¿Qué conseguimos con eso? Al variar minimísimamente la proporción entre ascendentes, que son más, y descendentes, que son menos, al hacer los ascendentes un poquito más ligeros, el hueco por arriba, el color es ligerísimamente más claro. ¿Qué conseguimos con eso? Que la tipografía tenga un color más legible. Pero aquí es donde la matan. Esto es lo antiguo y esto es lo nuevo. No hay apenas cambio, pero hay un cambio. Aquí se ve más, si os fijáis en alguno de los circulitos, esto es lo antiguo y esto es lo nuevo. ¿Por qué os cuento todo esto? Aparte por ensalzar el trabajo de Mario y porque creo que hay que tener muchísimo cariño en cómo se utiliza la tipografía. También porque para mí fue una experiencia de éxito, o sea, fue un éxito brutal el hecho de que la anécdota es que en 2018, esto se encargó en 2016 y se terminó en 2018, fueron 2 años de trabajo. Cuando Mario terminó la tipografía y me la entregó, había rumores de que el país iba a cambiar de director. Entonces yo hablé con la responsable de los suplementos, le dije, si cambia el director, que es una cosa de lógica interna de una empresa, cuando si llega un nuevo director, que era un rumor, pero bastante, como de hecho se vio que era cierto, si llega un nuevo director, nos va a parar este proyecto, porque pasa siempre, esperad un momento que lo veamos, se va a retrasar, pero igual no sale adelante. Porque no lo sacamos de un día para otro, empezamos a utilizar la nueva tipografía y una vez que la empezamos a utilizar, pues ya está en marcha, ya no la pueden parar. Me dijo, vale, pues venga, sí, tiremosla. Además, yo tenía como muchas ganas de sacarla adelante y lo que hicimos fue hablar con el director en aquel momento, que era Antonio Caño, decirle que queríamos hacer ajustes en el diseño, poner en marcha una nueva tipografía que habíamos encargado, nos dimos que por supuesto para adelante. Y el gran éxito de este proyecto es que nadie se dio cuenta. De un fin de semana para otro cambiamos todos los suplementos, cambiamos totalmente, o sea, los rehicimos en 2016, pues los volvimos a rediseñar, no de cero, pero cambiamos todas las tipografías y no creo que muchos lectores se dieran cuenta y muy pocos redactores tampoco fueron conscientes. Y ese para mí es el mérito de este trabajo, cambiarlo todo a mejor y que nadie sienta que hemos hecho un cambio revolucionario. Otra de las grandes ventajas de esta tipografía es que con el paso de los años la hemos aplicado a todos los productos del país. Empezó con los suplementos de fin de semana, seguimos aplicándola al texto del país semanal y ahora mismo aparece en el texto del país semanal, en el texto de los suplementos en papel prensa, es el texto que se utiliza en Icon y es el texto que se utiliza en S-Moda. Y también es el texto que se utiliza en la web. ¿Qué conseguimos con esto? Que aunque los diseños van cambiando, pero es verdad que, insisto, cada publicación y cada producto tiene sus propias necesidades, hay un hilo conductor gráfico, un hilo conductor tipográfico en este caso, que da cierta coherencia. Y que todos los textos que se producen, todos los textos editoriales que se producen en el país, que todos tengan la misma tipografía, pues le da un toque bastante coherente al aspecto del periódico. Hablando de tipografía, os lanzo esta pregunta. ¿Nos estamos equivocando con Comic Sans? Esto no tiene nada que ver con mi trabajo, pero me interesa mucho esto porque, bueno, todos sabéis la historia de Comic Sans, diseñada para un programa que se iba a distribuir con una de las primeras versiones de Windows. Al final el programa no la llegó a utilizar, pero se distribuyó como tipografía en el paquete de tipografías básicas del Windows y de ahí pasó a que la utilizaran los físicos más listos del universo, bueno, el universo conocido no, pero de la Tierra sí, en el CERN, cuando hicieron la rueda de prensa para anunciar que habían podido observar el bosón de Higgs, pues la presentación, el PowerPoint, estaba hecho con Comic Sans. La Copa del Rey está grabada en Comic Sans, que los equipos de la Copa del Rey están grabados en Comic Sans.
Y cosas mucho más marcianas, como que hay jueces que en los fallos de las sentencias de casos de asesinatos infantiles utilizan Comic Sans. Y mi reflexión es, todos los diseñadores, o prácticamente todos, estamos de acuerdo, o pensamos todos, que Comic Sans es una tipografía ya no horrible, pero sí de uso complicada de utilizar. Y sin embargo, la gente, y no solo en las notas que nos pone el presidente de la comunidad de vecinos en el portal, los jueces, los señores que decidieron el diseño de la Copa del Rey o los físicos más listos del mundo, la utilizan con alegría. Y esta es mi reflexión. La gente ama una cosa que todos los diseñadores odian. Y eso me llena de inquietud. No tengo claro quién tiene razón aquí. Si los diseñadores que vemos una tipografía que a todas luces se puede utilizar para determinados usos, o sea, hacer una sentencia judicial en Comic Sans, cualquier persona con un mínimo de criterio gráfico ve que es inadecuado. Pero la gente normal lo hace. La gente normal, entre comillas. Los diseñadores somos normales, y en realidad somos especiales. En fin, hay algo ahí, aparte de la anécdota que Comic Sans es un ejemplo muy fácil, el hecho de que la gente, el diseño de la cabeza, en la cabeza de la gente vaya por un lado, hay un punto evidentemente de falta de cultura gráfica, porque la gente no tiene, lo mismo que yo no tengo cultura del mundo de la construcción, la gente no tiene por qué tener cultura gráfica avanzada. Pero hay un punto también de que la gente le tiene mucho cariño a esa tipografía. Y me parece curioso que los diseñadores la odiemos y la gente le tenga cariño. Capítulo 2, los rediseños. Cuando trabajas en medios de comunicación, lo más divertido de todo es cuando te dicen, venga, hay que rediseñar todo esto. Y plantearte que hay que rehacer las cosas pues eso es un reto. La semana que viene lanzamos un nuevo diseño, por ejemplo, en 5 días, en el diario económico del Grupo Prisa. Eh, Cuando llegué al país, mi puesto era director de arte del país semanal, pero ya me encargaron al poco de llegar que le diera una vuelta a los suplementos de fin de semana. Esto es lo que teníamos cuando yo llegué. Babel Ideas, Negocios, el viajero y el motor. Como veis, no tienen nada que ver entre sí, tienen algo que ver, pero utilizan tipografías diferentes, las cabeceras son diferentes, incluso los códigos de color son diferentes. Ahí es un poco cada uno de su padre y de su madre. Y ya no es que sean diferentes, que está bien que cada suplemento tenga su propia personalidad. Es que no solo son diferentes, sino que o sea, no es que no sean, es que no parecen ni de la misma familia. Así que no os voy a contar el rediseño de estos suplementos, pero sí el aspecto final. Esto fue lo que hicimos. ¿M? Y simplemente hay aquí tres ideas de diseño gráficas, que son que las cabeceras utilicen siempre la misma tipografía en el mismo peso, pueden variar de tamaño, mayúsculas, minúsculas, pero siempre es la misma tipografía, que es Clarendon, la tipografía del periódico, en el peso light, que haya un luto que subraya, aparte de que a mí me gustan mucho los lutos, me parece el luto negro me gusta mucho, es un tic que tengo gráfico, que subraya, aunque la portada vaya cambiando de altura y demás, siempre hay un luto negro que unifica todos los diseños. ¿M? Y luego también, que esto también es de dirección de arte, las ilustraciones son más limpias. A partir de este rediseño, empezamos a hablar con los ilustradores para que primaran los fondos lisos, que si necesitaban un fondo historiado, pues oye, si la ilustración lo pedía, adelante. Pero que los fondos lisos de colores brillantes eran prioritarios. ¿M? Así pasamos, volviendo atrás, a estas portadas que son mucho más barrocas, ¿m? A estas. ¿Por qué? Bueno, aparte de por unificar, por dar una imagen de marca y demás, lo que queríamos es que en la masa de texto, que es el país, y de fotos pequeñas, de mucha información, que la portada de los suplementos fuera una especie de impacto. Y nos parecía que la forma más rápida de conseguirlo era con unas grandes masas de color brillante. También, porque en aquella época, ahora se ha matizado un poco, el mundo, que era como nuestra competencia, entre comillas, directa en el mundo del diseño, el mundo tiene muchísimos más recursos de diseño y tiene un diseño buenísimo, pero en el mundo es verdad que acostumbraban a hacer ilustraciones en blanco y negro, en grises, tendían a colores más tristes, entre comillas. Así que utilizar colores brillantes, primero, iban un poquito en contra de la imagen del país, lo cual nos parecía bueno porque rompían un poco con lo que es la masa del país y además nos diferenciaban un poco de la competencia. Y también yo creía que en redes sociales, en la web y demás funcionaban mucho mejor. Este es el primer rediseño que hicimos en el periódico cuando yo llegué.
El segundo rediseño que os quería contar es el del País Semanal. Cómo pasamos de la izquierda a la derecha, que es el País Semanal del pasado fin de semana. Cuando yo llegué al periódico, a mí me contrataron para gestionar este primer diseño de la izquierda. Es un diseño que hizo Alfredo Triviño, eh, que tenía bastantes objetivos, que algunos los consiguió muy bien. Por ejemplo, quería que la portada fuera diferente y que pudiera aparecer, que pudiera dar cabida a dos temas. La portada canónica es siempre una única foto. Aquí lo que se buscaba era una portada, se buscaba sobre todo la diferencia con otras revistas. El logotipo se intentó que fuera un logotipo como más de moda, con tipografía mucho más contrastada. La revista pasó a tener lomo, que le da un poquito de peso, un poco más de peso a la publicación. Pero con el paso de los años nos dimos cuenta de que la portada partida era una tragedia griega. Si tener una buena foto para una portada de una revista es un milagro semanal, tener dos buenas fotos era prácticamente imposible. Y muchas veces nos pasaba que cuando teníamos una muy buena foto para arriba, la foto de abajo la machacaba. O cuando teníamos dos buenas fotos, en realidad entre sí funcionaban fatal. Así que de esos, yo qué sé, fueron 4 años, yo no rescato más de 5 portadas, vistas ahora con perspectivas. Pues, por ejemplo, la segunda portada, la de Gaitales, funciona bien. Las dos personas, la ilustración plana y el señor de blanco y negro, funcionaban bien. La de abajo, justo la de abajo de la planta con la fotógrafa, funcionan bien. Pero en general, como que no termina de funcionar. Así que decidimos que había que cambiar el diseño. También es verdad que llevamos 4 años y como que nos pedía el cuerpo cierto cambio. Y lo primero que investigamos fue exactamente qué pasa desde el primer número de la revista, que es el de la izquierda, qué pasa cuánto tiempo hay que esperar para ir cambiando los diseños, qué etapas ha pasado el diseño gráfico del País Semanal, cómo se ha jugado con las tipografías, qué tipos de cabecera ha habido. Así que hicimos una recopilación de portadas y estas son todas las etapas gráficas que había tenido el País Semanal hasta 2019, que es cuando hicimos este diseño. Como veis, pues ha habido de todo, desde cambios de tamaño a cambios de cabecera. Normalmente la cabecera siempre ha utilizado el logotipo del país, salvo en varias etapas. Siempre se ha hecho la cabecera en Clarendon, que es como la cabecera clásica del país. También vimos cuánto tiempo había durado los diseños, es decir, cuál era la esperanza de vida básica de un diseño de revista. Y excepto el segundo diseño del 77, que duró una burrada de años, en realidad, pues 2, 3, 4 años. 4 años está bien para el diseño de una revista. De hecho, ya nos acercamos al cuarto año del que tenemos ahora. Y así que nos lanzamos a rediseñar. No os voy a contar el diseño interior, que eso lo veremos en otras revistas, pero os voy a contar el de la cabecera. Cuando nos pusimos a hacer el rediseño, en la primera, como que lo que hicimos intuitivamente fue coger la cabecera que teníamos y ponerla en Clarendon. Y para que no pesara mucho, ponerla en Clarendon muy fina, que sería la primera es la que teníamos, la segunda es la candidata a nueva cabecera. Nos gustaba, pero en realidad el cuerpo nos pedía que el cambio fuera un poquito mayor. ¿Mm? Y de hecho nos pedía utilizar que se pareciera más al logotipo del periódico, que sería la tercera cabecera. Y la cuarta fue la que finalmente salió. Esta es la cabecera que finalmente salió en el periódico, o sea, en la revista, es la que estamos utilizando ahora. Y este es el logotipo del periódico. Como veis, hay una diferencia de grosor bastante importante, pero que no es obvia si no las tienes juntas. O sea, el logotipo del País Semanal podría pasar por la cabecera. Se identifica bastante, no se nota muchísimo la diferencia, salvo que, insisto, estén juntas. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos utilizado la misma tipografía del periódico para la revista? Que funcionaba bien en los números de información dura, pero se quedaba un poquito retro, un poquito, por ejemplo, volviendo atrás, en esta tercera portada quedaba un poquito dura para lo que son, como en este caso, unos números de moda. Como que tenía un punto retro, nos obligaba a hacerla más pequeña para que no se comiera toda la portada, porque esa tipografía tiene muchísima presencia. Y os digo, era un poquito más, demasiado informativa. Así que con el término medio nos quedamos un poquito a gusto.
Así que esta así es como funcionó. Yo creo que es una cabecera que funciona bastante bien. Luego veremos más ejemplos. En el caso de Semoda, que es otro diseño del que quería hablaros, yo fui hace 11 años, yo participé en el lanzamiento de Semoda, cuando era una revista semanal. En una revista semanal bastante peculiar, porque pretendía ser un mensual todas las semanas, evidentemente sin los medios y sin la capacidad de trabajo que tiene un mensual. Y además ser una revista que pretendía siempre estar llena de cosas. Y que el diseño era como un poquito todo lo que tengo traigo. Y se metía muchas tipografías, había como 7 tipos de pies de foto, se utilizaban tipografías de la font. O sea, era como un poquito la feria del diseño. Era como un diseño como muy de batalla, intencionadamente de batalla. Yo ahora cuando revisito números de Semoda, a veces pienso, madre mía, ¿cómo pudimos hacer esto? Como, qué mal gusto. Algunas páginas eran muy, muy elegantes, pero otras eran como muy pasadas de rosca. A mí me gustaba, como por ejemplo en el glosario de temporada que hay en medio, me gustaba pues, utilizar tipografías de la font, coger tipografías que tenía por mi ordenador, una cosa un poquito pasada de rosca. Cuando dejó de ser semanal, cuando pasó a ser mensual, el director de arte en aquel momento, cuando yo me fui, Matthew McConaughey, hizo un diseño que tenía la fuerza y como la espontaneidad del diseño semanal, pero mucho más afinado. Mantenía estas grandes capitulares con tipografías de fantasía que daban una personalidad brutal a la revista, pero era todo como más fino, mucho más elegante. Yo creo que esta revista era muchísimo mejor que la que hacía yo cuando era semanario. Aunque solo sea porque cogía tipografías tan retro y les daba un aire tan moderno que a mí eso me flipaba. Pero hubo un cambio de dirección en 2020 y la nueva dirección de la revista quiso librarse de todo el lastre del pasado y quiso hacer una revista muchísimo más sobria. Fin a la fantasía, todo muchísimo más estructurado, una única tipografía para todo. ¿Qué pasó? Lo que ocurrió es que se pasaron un poquito de frenada, y de una revista muy, 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 muy viva pasó a ser una revista demasiado igual, todas las páginas, todos los números. En aquel momento también hubo un cambio en la dirección de arte y me colocaron a mí, yo que salí de ese moda agotado, porque el semanario era agotador, diciendo que nunca más iba a volver a una revista de moda, pues mi jefa me llamó y me dijo, ¿cómo crees? ¿Te acuerdas de ese moda? Te toca hacerte cargo y rediseñarla. Y el objetivo que tuve al rediseñarla es mantener un poquito de la sobriedad que quería la dirección, pero recuperar también algo de la fantasía tipográfica de antaño. Hicimos una pequeña auditoría de las tipografías que se utilizaban en aquel momento en la revista y lo primero que me pareció es que Especia, que era la tipografía como de más personalidad de la revista, no me terminaba de convencer. Había una cosa ahí de gusto personal, no me parecía lo suficientemente refinada como para tener sobre sus hombros todo el peso de la elegancia de la revista. Y que luego había como varias tipografías sans que competían entre sí. Hay una norma no escrita, pero sí que si tienes dos tipologías sans no se pueden parecer y no se pueden utilizar para lo mismo. Tienen que tener usos muy, muy diferenciados porque si no, si se van a utilizar para lo mismo y se parecen, pues utiliza una y te ahorras trabajo. Total, que barrimos con esto y yo decidí, en un gesto así de diseño, encargarle todas las tipografías a Mario Feliciano, que como os he dicho antes es el diseñador de Majerit, que es la tipografía corporativa la tipografía que utiliza el periódico en sus informaciones. Parnaso, que en aquel momento una tipografía que estaba en beta, me parecía súper elegante y además tenía unas cursivas fascinantes, me encantan los trazos un poquito quebrados de la minúscula en cursiva, era como la elegancia, era la tipografía que iba a dar elegancia a la revista. Parafina era la tipografía que le iba a dar un poquito de fuerza, ¿no? Es una tipografía ahí geométrica que está entre avant-garde y futura, pero un poquito más no sé si una tipografía puede tener sentido del humor, pero tiene algunos detalles como que es muy gordocha, tiene algunos detalles como amables, es como la parte amable de la revista. Luego metí Seventa, que es un guiño a Clarendon, pero para pequeños detalles, la paginación y demás, esto fue un poco capricho. Y luego las tipografías de texto son las mismas que en los suplementos, en esto que os contaba de intentar que todo tuviera una especie de aire común, Majerit para el texto general y Marcinatic para los pies de foto.
Así que tendríamos la elegancia de Parnaso, la energía de Parafina, a veces el toque sorprendente de Seventa, aunque ya os digo, esto es, por ejemplo, Seventa es una elección fallida, porque yo pensaba que se iba a utilizar mucho en la revista y en realidad no se ha utilizado nada. O sea, a veces pasa cuando estás haciendo el diseño de una publicación, tienes como, bueno, pues esta la utilizaremos de vez en cuando para algunos temas, nunca la hemos necesitado. Y además, que esto también al final es una forma, o sea, esto evoluciona, los diseños evolucionan de forma natural y cuando no utilizas una tipografía es porque no la necesitas. Pero bueno, ahí la tenemos y luego la legibilidad de Majerit y de Marcin Antique. Luego está el tema de la S. La S de S moda es todo. Al final es una cabecera muy marciana porque no deja de ser una S muy bonita, diseñada por Anti Values, pero no deja de ser una S, que nosotros utilizábamos en la etapa semanal como de forma muy marciana, pues decorándola, llenándola de dots, creo que eran de Prada, o multiplicándola en la portada. Hacemos cosas muy marcianas, pero no dejaba de ser una S. Y lo que le daba cierta personalidad era el moda. ¿Qué pasaba con el moda? En la etapa semanal y durante los primeros años de la mensual, el moda estaba diseñado en Neutraface, que es una tipografía como muy arquitectónica, muy puntiaguda, con toques art déco, que la confesión es Neutraface era una tipografía que se iba a utilizar en las páginas de ese moda, pero conforme avanzó el diseño de los números cero, se descartó. Nos parecía demasiado redicha, demasiado cursi. ¿Qué pasó? Que por las pruebas que se hace con una cabecera, dejó de aparecer en el interior de la revista, pero se quedó en el logotipo. Y a mí nunca me terminó de gustar, porque me parecía que la S era muy elegante y el moda no contrastaba, era igual de elegante que la S. Así que cuando nos propusimos hacer el diseño en 2021, 2021 o 2022, no sé, creo que 2021, pues dije, bueno, vamos a cambiar un poco, vamos a pulir el moda. Y lo que hicimos fue utilizar un moda un poquito más, o sea, la idea era hacerlo un poquito más pequeño, que ganara protagonismo la S, que también me parece que está un poco más proporcionado, y que fuera más duro, que la tipografía fuera un poquito más dura, menos, pues eso, la A menos puntiaguda, la D también como un poco, y la M sobre todo un poquito con más presencia. Y así quedó. Este es a la izquierda el número 1 del rediseño y a la derecha uno de los números. Estas son algunas de las páginas interiores. Como veis, hemos intentado que haya cierto juego tipográfico, que las tipografías aparezcan grandes y que tengan mucha mancha, os decía antes de letras grandes, que haya grandes masas de texto que se rompan por las capitulares y que de vez en cuando la tipografía por defecto, que es Parnaso, que le dé el toque más de revista de moda normal. Las entradillas titular, que no haya titular, que haya una gran entradilla, es como muy de la personalidad de la revista. Y a veces utilizamos el peso más grueso de parafina para hacer maquetas con un poquito más de energía. Al final, lo que intentamos es que en cada número de la revista haya un titular gordo, un titular refinado, un titular fino. Sin más, estas son páginas de la revista. Utilizamos este cliché de las revistas de moda, que es mezclar redonda, cursiva, mayúscula y demás en el mismo texto. Y en fin, funciona, más o menos. Una de las cosas que me gusta de Parafina, que es la tipografía de titular aquí, es que en cuerpos muy pequeños y rodeada de blanco, como tiene tanta fuerza, el peso black, organiza muy bien la página. Con un titular pequeñito puedes tentar perfectamente la atención de la lectora. Y eso me parece que en una tipografía no es tan fácil de conseguir y que además queda elegante. En fin, lo que os contaba al principio de que uno de mis ídolos es Ter Balin, pues se nota en que Parafina, uno de los extras y de los bonus que tiene un set de tipografías preparadas para hacer los juegos no los mismos juegos, porque eso es imposible, este señor era un genio, pero algunos de los juegos tipográficos parecidos a los que hacía Gerd Lubalin. Y esto es del número inaugural y ya me quedé a gusto haciendo un homenaje a este señor. Y luego, otro de los guiños que tiene el diseño es que el folio donde aparecen las secciones y el número de página es una especie de homenaje al primer folio del país, que es el de arriba. Folio inaugural cuando el periódico salió en el 76, los números de página y las secciones estaban puestas un poquito de la misma manera
que el folio actual de ese modo. En el caso de Icon, que fue un diseño posterior, el diseño fue más, en el caso de Semoda fue porque cumplía la revista 10 años, tenía un diseño que no funcionaba y había que celebrar el aniversario y nos pareció que un rediseño era una forma de solucionar un problema y a la vez gerenciar la celebración. En el caso de Icon, el rediseño tenía dos motivos. Motivo A, que Icon era una revista que había ido cambiando su diseño en los años en los que había ido existiendo, pero nunca había tenido un gran rediseño, como que había ido acumulando capa sobre capa sobre capa y la revista en aquel momento no se parecía en nada a la revista inicial, pero mantenía pues algunas tipografías, otras no, como que se había ido cambiando de una forma muy orgánica, pero que necesitaba necesitaba un fregado y empezar de cero, como limpiar y empezar. Y además, esto ya por razones económicas, desde la empresa, no sé si sabéis que el papel se ha puesto por las nubes, entre otras cosas por la guerra, pero ya de antes, había que recortar el tamaño de la revista para ahorrar. Así que hicimos de la necesidad virtud y cambiamos la revista. Estas son páginas del antiguo Icon. Veis que combina cabeceras muy refinadas en Miller, con cosas un poquito más bestias. No me acuerdo cómo se llama esta tipografía, que tiene estas aperturas con mucho blanco, pero que luego tiene este tipo de cabeceras. Era una revista en algún momento como un poco ensalada, como que eran muchas revistas diferentes. Este es el cambio de tamaño, le recortamos, creo que se quitó 1 centímetro en total, o 2 centímetros, pero veis que lo que hicimos fue quitarle por los lados, juntar ligeramente las letras de la cabecera y mantener la proporción de que la cabecera tuviera un alto que es 1/7 del alto total de la revista. La medida más revolucionaria y que fue quitar el logo del país de dentro de la cabecera, que me parece que nunca funcionó bien. Era como una especie de I con un grumo ahí que no se veía ni el logo ni la I, era una cosa un poco rara. Y ponerlo siempre en la parte de abajo, porque llegamos a la conclusión de que la gente que leía Icon ya sabía que era una revista del país. Y luego otra de las cosas que hicimos también de chapa y pintura fue pasar de esta rejilla base, que como veis es la nada, a esta. Intentamos que, ya que habíamos quitado 1 centímetro a cada página, que la revista era mucho más vertical, pero la revista todavía más vertical, que las cabeceras fueran verticales, que los títulos pudieran llegar casi hasta el límite superior del margen superior y darles a los diseñadores, que era una revista como muy libre, muy caótica, que los anchos de las columnas iban variando de página en página, por lo menos que hubiera una serie de columnas de guías que tuvieran que respetar. Esta es la auditoría de tipografías. Como veis, hay muchas tipografías que se anulan entre sí. Miller, Minion, Sangler, en fin, no había un menú tipográfico definido, era todo como, pues Basis era una tipografía que utilizaba circular, sobre todo circular se utilizaba en el primer número de la revista, pero todavía se seguía utilizando, pero en realidad se había sustituido por Basis, pero en realidad no en todas partes, de repente en algunas partes aparecía Termina, pero no en todas, en fin, era un poco caótico. Y el menú tipográfico se limitó a, en principio, 3 tipografías. Miletus Grotesque, también de Mario Feliciano, que era la tipografía principal. Luego una tipografía de apoyo más refinada, que era Chotis Display, de Juanjez, que es diseñador de Madrid toda la vida. Y para mantener la coherencia, Majerit Text en los textos. Y luego se añadió como extra esta petición de la dirección del director, que quería una tipografía más loca. Se añadió Windsor como para utilizar de vez en cuando en algún titular, porque le apetecía una cosa como más pasada de rosca. Windsor, que es la tipografía que utiliza Woody Allen en las carátulas de en las intros de sus películas. Y este es el cambio. Se pasó de un diseño de portada más libre a uno mucho más libre, más limpio. El titular de portada siempre va abajo a la derecha. Siempre va compuesto al mismo cuerpo, misma tipografía, que es Miletus, no me acuerdo del cuerpo. Y como veis, simplemente con quitar el grumo y la portada ya aparece mucho más libre. Estas son algunas de las maquetas base de los primeros números y cómo juegan las tipografías. Y lo que os decía, algunos elementos, los titulares, incluso el número de página, están muy arriba. O sea, intentan llegar cuanto más arriba del margen dentro de lo... O sea, hay revistas que llegan más arriba, pero bueno, dentro de lo que
una revista burguesa y de un periódico de difusión nacional, lo máximo permisible. Aquí se ve cómo funciona Windsor. Pero bueno, y estas son algunas de las maquetas. Para diferenciar, una de las cosas que nos pasa es que intentamos que las revistas no se parezcan entre sí, porque como, pues eso, al final todo el mismo equipo hace todas las revistas. Aunque los diseñadores están especializados, intentamos que cada revista por lo menos tenga algún gesto que sea único de esa revista. Por ejemplo, en el caso de Icon, se intenta que el titular, la entradilla y las firmas de cada una de las historias principales esté compuesta siempre el mismo texto, perdón, mismo tipo de letra, mismo peso y a poder ser en el mismo cuerpo. Que eso, evidentemente, por ejemplo, aquí no puede ser. Pero si es Windsor, que todo vaya en Windsor. Si es Miletus, que todo vaya en Miletus Ball. Y es Chotis, que vaya en Chotis. Chotis cursiva, pues todo Chotis cursiva. En fin. Y esto ya, aquí termino el capítulo de los rediseños. Insisto que si tenéis alguna pregunta o duda o queréis mandarme a pagar, podéis hacerlo con toda libertad. Una de las cosas que me parece que es importante a la hora de hacer diseño editorial y en todas partes es tener un estilo definido. Por ejemplo, todos conocemos el diseño de Ola. Esta portada me parece fascinante porque estoy convencido de que la cabeza de Bertín Osborne está pegada en un cuerpo que no es el suyo, pero bueno, tiene diferente luz. Pues no seré yo, que esto se está grabando, no, es una sospecha. Yo no estoy en condiciones de afirmarlo. Estas son páginas del diseño típico de Lola. Las grandes masas de color, los cuadros blancos recortados con el texto sobre el color. Es un diseño que tiene todos los errores del mundo, pero sin embargo es un diseño que funciona muy, muy bien, porque ves una página de Lola y sabes que es una página de Lola. Salvo que estas páginas no son de Lola. Estas páginas son de una revista que se llama El Dentista del siglo XXI, que es una revista de hace un montón de años que me encontré y que me fascina, y es que a los encargados de hacer esta revista corporativa para una asociación de dentistas no se les ocurre otra cosa que diseñarla como si fueran páginas de Lola. Y a mí eso me parece fascinante. Me parece fascinante. Esto lo tengo desde hace 10 años y lo utilizo en charlas. Y justo la semana pasada, cuando me puse a preparar esta charla, dije, ¿cómo será ahora mismo el dentista del siglo XXI? Pues ha perdido todo el encanto. Ya no se parece tanto la portada a Lola y el interior es mucho más gris. La moraleja de todo esto es, el Lola, con el diseño lleno de fallos, tiene una personalidad brutal. Y hay publicaciones muchísimo mejor diseñadas, pulidísimas, con un diseño súper hipster y demás, que en realidad son iguales a otras enésimas, en fin, cualquiera que haya cogido publicaciones, revistas hipsters de los kioscos estos que te cuesta 20 euros la revista, al final todas, no todas, pero muchas caen, incluido yo, cuando he hecho alguna de estas, caemos en los mismos tics. Pues eso, el mismo tipo de tipografía medio retro, los mismos números de página grande por arriba, yo qué sé. Hay como un montón de clichés del diseño, entre comillas, moderniqui, que Lola pasa totalmente. Que Lola va a su bola literal. Que la tipografía, que no te cabe el titular, pues le pones un guión y se queda más alto que largo. De forma la tipografía, pues como aquí en la primera portada, ¿que no te cuadra las letras con el ancho de la columna? Pues espacias las letras y ellos, oye, sin complejos. A mí me parece una revista dantesca, gráficamente me parece dantesca, pero tiene tanta personalidad que merito el sombrero. Y que estos señores del dentista del siglo XXI llegaran a esa conclusión es como, ¿qué le puede gustar más a los dentistas de España que su información corporativa aparezca con el mismo diseño que Lola? Ole. Si conseguimos eso, o sea, bueno, evidentemente yo ya no lo voy a conseguir, ni nadie lo va a. O sea, es complicadísimo conseguir el diseño icónico. Por ejemplo, Reinhard Gede, el primer diseñador del país, sí lo consiguió. Consiguió un diseño parodiable. Cuando tienes un diseño parodiable, pues para mí es de me quito el sombrero, me pongo a tus pies y me pongo a tu servicio, mándame lo que quieras. Así que lo importante es tener estilo. Capítulo 3, las portadas. En el país, en el departamento de revistas y suplementos, hacemos casi 300 portadas al año. En realidad no son 232 porque, por ejemplo, Icon muchos meses tiene más de una portada, tiene a veces hasta 3.
La semana pasada hicimos 4 portadas en el País Semanal, o sea que hay más portadas, pero mínimo son 272, que suelen ser las 52 del País Semanal, las que hagamos del viajero, que es un suplemento que se discontinuó, pues este año hemos hecho, en 2022 hicimos poquitas, y las que hicimos del cuaderno. Las primeras grises son, la primera es la del rediseño que hicimos en primavera del año pasado, las que hagamos de negocios, las que hagamos de ideas, las que hagamos de Babelia, las de Icon y las de Semoda. Son un huevo de revistas y un huevo de portadas. Algunas las cuidamos muchísimos, otras se hacen en 5 minutos y lo que salga porque no da tiempo, porque ha cambiado el tema. Algunas se encargan ilustraciones con meses, no con meses, pero con semanas de antelación. Algunas elige la foto el viernes a las 4 de la tarde. En fin, hay 1.000 millones de casos, hay un caso para cada portada, pero son muchísimas portadas. Algunas evidentemente salen bien, otras pues son un truño. A mí me tranquiliza siempre saber que bien es el país, es mucha responsabilidad y tal, pero si la cagas, a la semana hay otra. Entonces, que hay un poco de... O sea, a mí es un pensamiento bastante básico y evidentemente intentamos no cagarlo y yo puedo llegar a ser obsesivo de estar una semana puliendo una portada, así como me haya empeñado en alguna portada concreta, pues estar, insisto, días y días puliendo el espacio entre las letras. Pero hay veces que es como, mira, tira, tira, que tengo mucho que hacer, tira, 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 tira. Entonces, pero bueno, a mí me da cierta paz que lo mismo que en la prensa, esta cosa de Sísifo, que es siempre empujar una piedra hacia arriba y que la piedra acaba cayendo, pues como acaba cayendo, pues bueno, pues a ver si quizá mañana la empujes un poquito mejor. Pero bueno, son un huevo de portadas. Y además, un montón de portadas que cada una responde a información muy, muy diversa. En el caso del País Semanal, el diseño de la portada es deliberadamente sencillo por 2 razones. Primero, porque una portada con un diseño muy complicado implica una logística que nosotros no tenemos. Es decir, el New York Times tiene un diseñador que se pasa una semana haciendo solo la portada. Nosotros no nos podemos permitir eso. También por cómo funciona la prensa en España, en otros mercados y en otras publicaciones te dan el titular y ese es el titular. O sea, se piensa el titular antes de hacer la portada. En el caso de las revistas en las que he trabajado, yo nunca he tenido esa suerte. Entonces, no puedes hacer un diseño en el que el titular esté ultra trabajado, porque lo más seguro es que el día de cierre, a última hora, venga un jefe y te lo cambie. Entonces, si todo el diseño depende de cómo hayas ajustado el titular, pues es un drama. Y luego está que en los temas que trata el País Semanal son muy, muy diferentes. Entonces, el País Semanal tiene que permitirte hacer una portada y que funcione, mejor o peor, con una foto como la de Rosalía, que está ultra trabajada, es un fotón de Gorka Postigo, un fotón de moda en una sesión de fotos en un estudio con una iluminación perfecta o el foco perfecto en el ojo que se ve ahí. Si lo ampliamos la foto, igual vemos hasta la cara del fotógrafo. Y tiene que funcionar con este otro retrato, que también es un posado, pero es un posado sin apenas iluminación. Probablemente yo creo que Enrique Escandel, no sé si lleva un foco para esta foto, pero que es al natural. Y el diseño tiene que funcionar con los dos. Tiene que funcionar con fotografías que buscan la espontaneidad, como en el caso de Amaya, y fotografías como el de Penélope Cruz, que es una fotografía tan medida, porque Penélope Cruz mide todas las fotografías que se hace y el fotógrafo Nico Bustos también, está tan medida que el ángulo en el que están inclinadas las piernas es prácticamente el mismo que el ángulo de la pata del foco que hay en la parte inferior de izquierda. O sea, hay como un mundo ahí de equilibrios bastante complicado. Tiene que funcionar también no solo para fotos de moda, como las que acabamos de ver, sino para fotos de información pura y dura. Y que en la cabecera, lo que hablábamos antes, que la cabecera funcione tanto en moda como en una portada sobre Palestina o en esta portada del León del Congreso, que es una de mis preferidas de los últimos años, solo porque montamos esto para hacer la foto. Que la historia de esta foto es bastante tonta. Samuel Sánchez, el fotógrafo del periódico, estuvo haciendo un reportaje en el Congreso durante una semana. Sacar fotos en el Congreso que sean nuevas es complicado, porque es el sitio más fotografiado de España. Es un edificio pequeñito, o sea, no tiene muchos rincones ocultos, que está todo el rato con cámaras de televisión y fotógrafos, por lo cual buscar un reportaje diferente era complicado. Y él lo consiguió, pues fotografió un ángulo del hemiciclo que no era el de siempre, consiguió bajar a la sala de cámaras donde están los de televisión
el control de televisión, que es una zona que está en los sótanos, en fin. Y una de las fotos que nos pasó fue una foto del león no me acuerdo si creo que es Daoiz, se llaman Daoiz y Velar de los leones, pues una foto del león con un zoom, o sea, no, con un objetivo de larga distancia, pues una foto desde un poquito más arriba de la cuesta, un primer plano del león. El primer plano estaba genial, pero no estaba enfocado, porque claro, es imposible conseguir que estuviera muy, muy enfocado a esa distancia. Entonces, hablando con el jefe de foto, con Gorka Lejarcegui y con la redactora jefe de la revista, con Belinda, le dijo, lo que estaría guay sería que Samuel se subiera a una escalera y sacara un primer plano real del león, o sea, primer plano enfocado. Además, a mí me encantan los primeros planos allí, pues como el de Rosalía que hemos visto antes, que esté todo hasta el poro. Entonces yo ahí lo dije, pues estaría guay eso. Y se me olvidó. Y al cabo de 3 días me vino Gorka y me dijo, muy buena idea la tuya, lamentablemente los leones están a 5 metros, no nos podemos subir a una escalera. Vamos a intentar alquilar una grúa. Total, que para esto hubo que pedir permiso al ayuntamiento, pedir permiso a la mesa del Congreso, pedir presupuesto a no sé cuántas grúas, porque además, si eres grafitero, pues eh, seguro que tienes el carné de manipulación de plataformas. No era nuestro caso, como era una cosa que al final se hizo a todo correr, en fin. Hubo que montar burocracia durante 3 semanas para poder hacer estas fotos y esta portada. Y a mí, además es una foto que nadie más tiene, que eso es lo que me parece que tiene mérito, porque nadie va a montar semejante pollo para hacer la foto al puto león. Y a mí me encanta, es de mis portadas preferidas. En fin, ahí va la anécdota. En fin, a veces tienes que hacer portadas de moda, como en este caso, con personaje, y la revista tiene que funcionar. Siempre digo que la mejor portada, hagas lo que hagas, siempre es una mirada. Lo que mejor funciona siempre es el cabezón de una persona, esté de perfil o esté de frente, siempre es lo que mejor funciona. Y ahí tenemos la suerte de que los fotógrafos del País Semanal suelen hacer cosas acojonantes. Y a veces también funciona no sacar la cara del protagonista. En el caso de Isabel II, fue una portada hecha cuando se murió la señora y encuentra tú una foto que no haya... El País Semanal se cierra con una semana de antelación y esta revista en realidad se hizo con 3 semanas después, porque justo nos piden el cierre, con lo cual no dio tiempo a hacer el número especial, ha sido para 2 semanas después, en fin, encuentra tú 3 semanas después una foto que no haya visto nadie o que no esté demasiado vista de Isabel II. Tuvimos suerte de que encontramos esta foto, que en realidad este perfil es una foto, no es una ilustración, es una foto tal cual que encontró Gorka y que en realidad no estaba tan vista. Es uno de los perfiles en los que se basaron, creo que para hacer los sellos del Reino Unido. En fin, a veces hacer las portadas implica sacar a gente totalmente dispar o temas totalmente dispares y que funcione. La de la derecha, siempre lo digo, es la portada más fea que hemos hecho en los 7 años que llevo en el País Semanal. Yo me fui de vacaciones, esto además tengo que decir que yo me fui de vacaciones y cuando volví, que volví justo al cierre, me dijeron, esta es la portada que ha elegido la directora. A mí se me cayeron los ojos al suelo y dije, pero esta foto es un truño. Ya, pero le hacía gracia. Y yo, bueno, pues nada, despedida soltera la tira. Y pensé, la semana que viene hay otra, ya será mejor. Es verdad que es una portada divertida y que llamaba la atención, pero ser responsable de que aparecieran 2 pollas, con perdón, en la portada del País Semanal, pues de plástico, no me termina de convencer. A veces las portadas son ilustradas, como en este caso de Pablo Delcan, que es una ilustración pintada a mano, o en el caso de Javier Jaén a la derecha, que es todo lo contrario, una ilustración hecha con 3D. Lo importante en estas portadas ilustradas siempre es tener una buena idea, claro. En fin, dicho esto, la retícula es nuestra amiga, que esto también es otro paréntesis que a mí me encanta. Muy bien de tiempo, ¿no? Sí. Eh, yo lo que os contaba antes es que yo cuando trabajo me guío mucho por la tipografía. Pero cuando te pones a colocar cosas en página, a mí me consuela muchísimo y me da mucha paz que haya una retícula. Es una cosa, yo creo que es un poco fetichista. Es verdad que uno de mis pasatiempos preferidos cuando voy a museos, que ya sí que es un poco de friki del diseño, es buscar las retículas internas en las obras maestras. Eso me flipa. O sea, darme cuenta de que Picasso se dedicó antes de ponerse a pintar, pues siempre veíamos ahí las grandes pinturas, ¡guau!
pero ver a Picasso, que además lo estoy viendo con un papel y haciendo un boceto con su esquemita y sus líneas, sus líneas detrás, me flipa. Y que en las grandes obras del Museo del Prado, del Reina Sofía, cualquier museo, tengan estas retículas internas tan marcadas y que no las veamos, pues se ve que aquí hay un triángulo, pero que no veamos toda esa inmensidad de líneas en un primer vistazo, pero que estén ahí, me flipa. Incluso en esta obra, por ejemplo, en el Guernica es clarísimo que hay unas diagonales ultramarcadas. En esta no es tan obvio, esta se llama La bestia humana. Me fascina este cuadro, es de pintura social del siglo XIX que está entrando ahora en el Museo del Prado y me flipa porque hay ahí una división en quintos y en sextos que vertebra bastante bien el cuadro. O sea, sé que es una chorrada, pero a mí, en el caso de este cuadro, es el pintor dice, a qué altura pongo el superior de la botella? Y aquí tú lo ves y dices, pues una altura random. Pues no, está justo coincide con una línea de un sexto. En eso es que yo reconozco que para eso soy como un niño pequeño y es como, ¡ay, le he pillado! ¡Jaja! Y yo me voy descojonando solo por el museo, que algún día bueno, no es un séptimo, me pararán. Pero bueno, esto me flipa en las obras de arte. Pues las revistas es igual. Y en el caso de las revistas clásicas, de una forma mucho más brutal. Por ejemplo, en esta portada de Richard Avedon hay una guía brutal. Bueno, evidentemente la parte central, la portada está dividida en séptimos y también el sombrero ocupa dos séptimos. En fin, hay como un punto brutal que ya cuando empiezas a trazar diagonales y te das cuenta de que también las diagonales tienen algo que ver en que los agujeros de la nariz, hay como un punto casi obsesivo a la hora de buscar estas retículas. Y en el país de semana somos un poquito más básicos, pero si esta es la maqueta base, tenemos marcados evidentemente el punto medio y los séptimos. La cabecera ocupa un séptimo de la portada. Yo cuando diseño siempre intento, en la medida de lo posible, no siempre lo hago, que los titulares estén apoyados en esas guías. Yo no sé si se nota, en algunos casos sí, pero a mí me da cierta paz espiritual. Por ejemplo, en esta portada de Javier Jaén, que luego veremos. En este caso, este es el número inaugural del rediseño que os contaba antes. Intenté que hasta la diagonal coincidiera con la mesa de la foto, que es un poquito ya de tener toque mal vehiculado. Sobre todo porque mandamos esta revista a imprenta y al día siguiente yo había ido haciendo cada vez más pequeña la foto para que coincidiera con la retícula. Y al día siguiente dije, a ver si he metido la pata. Y efectivamente, ampliando la foto y centrando en la cara de los niños, la portada era muchísimo mejor. Ya estaba enviada a imprenta, la vida es así, pero esto que me fui obsesionando con la retícula y la cagué. Esto es típica confesión. Pero bueno, esta portada que es de Pablo Delca me flipa porque él nos envió la foto, yo coloqué la foto en página, nos la envió al tamaño total de portada. Cuando me di cuenta, Pablo había hecho la foto y la había tocado para que coincidiera también con la retícula de portada. Él había dividido en cuartos y en quintos y funciona. Y es precisamente ese atender a las matemáticas lo que hace que la portada funcione. En este caso es otro caso brutal, que es la portada del resumen del año del COVID, año dramático. No sabíamos qué portada poner, porque a ver qué foto resume el 2020 que tuvimos que padecer. Y Gorka de Jarcel aparece con esta foto de Susana Vera, creo que es la fotógrafa, y dijimos, pa'lante. O sea, es la foto. O sea, no le dimos más vueltas. La colocamos en página, hice ajuste, quitamos todos los titulares, mantuvimos el 2020 porque había que ponerlo, mandamos a imprenta y al día siguiente, de esta cosa medio obsesiva, dije, esta foto tiene algo que no termino de ver, ¿qué pasará? Me puse a trazar líneas y resultó que la foto también tenía diagonales internas, no sé si casuales o la fotógrafa las vio o simplemente tuvo la suerte, pero esta foto, tal cual estaba colocada en página, resultó que tenía un diamante perfecto, bueno, no perfecto, tenía una diagonal que iba del dedo al ojo, en fin, había ahí como una estructura interna totalmente involuntaria por mi parte que coincidió con la portada y quizás sea por eso por lo que funciona también esta portada. Capítulo 4. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis parar? Lo dejo aquí. Vale.
Capítulo 4, dibujos. Lo mismo que hacemos 200, casi 300 portadas, yo encargo, bueno, yo ahora menos, pero he llegado a encargar 700 ilustraciones al año, que esas son más o menos las que se encargan en el país, más todas las que se hacen in-house. Esta es una portada que hice en el 80, con 14 años, y aquí se ve que Dios no me llevó por el camino de la ilustración. No sé dibujar, pero a veces me toca hacer portadas, por plazo, por presupuesto y tal. Y una de las cosas que también me consuela es que no es necesario saber dibujar para ilustrar, que parece una cosa como muy... Bueno, no sé dibujar. Los cursos estos de puño te dirán que sí que sabes dibujar, lo que pasa que has dejado de hacerlo y has perdido tu niño interior. No, no sé dibujar, se dibuja fatal. Pero sí me gusta ilustrar. Y me gusta también que el concepto tenga, en mi caso, porque luego también hay cosas más virtuosas, intentar que el concepto tenga más importancia que el aspecto. Por ejemplo, en el caso de la portada de Japón, que es de mis preferidas de estos años, es una chorrada que se me ocurrió de es una portada sobre Japón. ¿Te imaginas que ponemos la bandera? Y funciona. O sea, simplemente poner el círculo rojo y es una forma de ilustrar súper fácil. Y una portada muy impactante. O sea, estoy muy orgulloso de la portada porque también colar una portada tan sencilla y que funcione me flipa. Y yo siempre utilizo lugares comunes. O sea, yo no soy muy buen, bueno, no soy buen ilustrador, soy un ilustrador regularcillo, y que además cuando me toca a mí ilustrar normalmente es porque eh, pues ha llegado una tribuna de opinión a última hora, ha habido un cambio de portada, esa semana no nos ha dado tiempo a encargarla bien, no se nos ocurre a quién encargarla, entonces, venga, bueno, vamos a ver qué podemos hacer dentro. Con lo cual, suelen ser portadas con poco plazo y con poco tiempo. Y entonces yo intento recurrir, bueno, leemos los textos y buscamos lugares comunes gráficos que además son un vocabulario bastante, pues un vocabulario universal. O sea, hablar con lugares comunes nos permite retorcerlos y dar rienda suelta a las portadas. Por ejemplo, el lugar común, un símbolo del papado es el solideo blanco. Esta ilustración la hice para opinión cuando se murió Benedicto XVI. Y es muy chorra. Cogí una foto del solideo, giré un poco y manipulé un poco la iluminación y la sombra para que pareciera que está en el suelo. Y para mí eso es un lugar común. Hay una ¿cuál es la figura retórica de parte por el todo? Metáfora, metonimia, nunca me acuerdo. Hay como una figura retórica que resume el concepto en un detalle. El lugar común gráfico más obvio son las banderas, y eso recurrimos muchos a ellas. La de en medio, creo que la de en medio es no sé si es la primera o la segunda ilustración que hice para opinión, también hecha en media hora, porque cambió el texto eran las 7:30, cambió el texto, porque había habido un error en opinión, no sabíamos el día, hemos encargado una tribuna que no era, y entonces en media hora había que encargar algo, no daba tiempo a encargarlo afuera, así que cogí una bandera del Reino Unido, la imprimí, la escaneé moviéndola y fue lo que salió. Tan es así que hago tantas banderas que es un poco diversión con banderas. Mi trabajo de ilustrador le gustaría mucho al doctor Sheldon Cooper. En fin, estas son algunas de las cosas que he hecho para opinión en los últimos años. Casi todas, ya os digo, muy básicas y siempre retorciendo lugares comunes, a veces jugando con el texto. Y la verdad es que yo reconozco que la ventaja que tengo es que como soy el director de arte, pues cuela todo lo que yo hago. Entonces, si son malas, pues da igual, pero como las he hecho yo, pues tira. A veces son muy malas, tengo que reconocer que a veces son malísimas. Lo que suelo hacer normalmente, suelo enviárselas a Artur Galocha, que trabajaba, que es mi amigo y trabaja en el periódico, ahora trabaja en el Washington Post. Entonces, cuando hago una de estas, se la envío porque él es bastante sincero y me suele decir muy educadamente, abro comillas, no es tu mejor obra, cierro comillas. Cuando dice eso, es que no, que me lo ocurre más. Pero bueno, como os digo, otro lugar común. Este era un texto, esta también tiene su anécdota. Esta ilustración era por una tribuna de opinión que era una tribuna de opinión, esta paja mental total, que iba sobre el mindfulness, el mundo, el medio ambiente y Kafka. Entonces, en este caso era un domingo, yo estaba bajando a la calle, estaba en el ascensor y en ese momento, estando en el ascensor, me llaman de opinión y me dicen, Diego, no tenemos la ilustración de la tribuna de mañana. Entonces yo pienso, ¿qué tribuna es?
Me lo dijeron y dije, yo no he encargado nada para esa tribuna, porque se me había olvidado, literalmente. De que volví al ascensor, subí a mi casa, me leí el texto, no entendí nada, pero de que ponía Kafka y dije, Kafka, lugar común, dicho de espaldas. Y con eso hicimos la ilustración, media hora y para casa. Afortunadamente, para mí y para los lectores, podemos encargar de vez en cuando ilustraciones a ilustradores de verdad. Y sí tenemos la suerte de que en el país hemos ido cuidando el aspecto de las portadas para que los ilustradores se sientan a gusto y que nos den trabajo. Bueno, a mí es que me parece que algunos de los trabajos que nos dan son simplemente fascinantes. Entonces, sí, intentamos que haya mucho color, lo que os contaba antes. No necesariamente tienen que ser ilustraciones, a veces son fotoilustraciones. Os presento a Tipex, que viene a saludar. Tipex, por favor. Estamos trabajando. Adiós. En fin, hay incluso algunos ritos anuales. Por ejemplo, Miguel Ángel Camprubí hace todos los años, o ha hecho hasta ahora todos los años, las ilustraciones del especial de libros del verano, que siempre hace lo mismo. Gente jugando con libros, libros grandes, libros pequeños. Y a mí me gusta mucho que haya ese pequeño guiño continuo a que Miguel Ángel haga siempre ese número. A veces el color es color negro, ¿eh? Y también funciona. Sobre todo, por ejemplo, en la portada en medio de montadas, me parece una de las mejores que hemos hecho. Y él nos dijo, pues he pensado de construir Babelia. Y nos mandó este boceto y con eso tenemos que hacer la portada del especial arco. Y quedó guay, claro. A mí esta me encanta, también porque como le quedó bien a él. En fin, pero ¿cómo encargamos las ilustraciones? Os voy a poner, creo que son 3 o 4 ejemplos. Por ejemplo, valga la ejemplaridad. Este es un número del País semanal que tenía un reportajazo, una portada de un reportajazo sobre la revolución menstrual. Es un tema que no se suele utilizar lo diré, que no suele aparecer en prensa. De hecho, era el primer reportaje sobre la menstruación que se publicaba en el País Semanal. No era un reportaje de foto, pero un reportaje más teórico, hablado con expertos y tal, y no tenemos muy claro cómo ilustrarlo. Y lo que se nos ocurrió es hablar con varias ilustradoras y darles un briefing abierto. Es como tenemos este reportaje, este es el texto, tú sabrás. Yo no me veía, por razones obvias, en condiciones de decirle a una ilustradora lo que tiene que ilustrar sobre la menstruación, y además nos interesaba mucho sus diferentes visiones. Y la idea era de una de estas portadas, de una de estas ilustraciones, sacar la portada. Y Ana Parini nos hizo una cosa más fría, pero que explicaba, era como muy gráfica sobre cómo es la menstruación. Carmen García Huerta, que es la segunda, hizo una cosa más bella, con flores. Cecilia Vicuña hizo una cosa mucho más salvaje, porque su estilo es mucho más salvaje. Y Cristina Daura, que a mí esta portada me fascinaba, nos hizo cómo se siente ella cuando tiene el periodo. Ninguna de ellas reflejaba exactamente lo que queríamos para la portada. Así que hicimos otra cosa que fue hablar con una ilustradora que se llama Ruxandra Duru, que está especializada en trabajar el color, y yo le pedí que nos hiciera un estudio de color sobre el flujo menstrual. ¿Por qué? Porque queríamos hacerlo. Claro, eh, igual la portada tenía que haber sido la de Cecilia Vicuña, que es directamente una menstruación. Pero al final el País Semanal también es una portada, es una revista de mercado, de amplio mercado, no es una revista minoritaria. No queríamos tampoco pasarnos de rosca. Ya el tema era un tema un poquito arriesgado para lo que son nuestros lectores, que tienden a mayores. Bueno, total, tenía que ser una portada realista, que no fuera agresiva, pero que tampoco fuera como los anuncios de compresas de chiu chiu, nubes de color azul y reglas naranjas. Queríamos que fueran los colores reales. Y efectivamente, los colores que nos pasó, bueno, que nos reproducen muy bien, pues eran bastante acertados. Y al final elegimos esta. Esta es la portada que salió. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque a mí me gustaba mucho cómo había cuidado la gama de colores, también porque tenía algo de peso hacia abajo. ¿Mm? Había algo que tenía cierto dinamismo la portada. Otro ejemplo. España, un país sin hijos. Este era el titular. Luego el titular fue Un país sin hijos, sin el España. Perdón, Un país sin niños, luego fue Un país sin hijos. Y esto lo hizo Javier Jaén. Yo le pasé el titular y creo que el texto, no sé ni siquiera si tenía el texto. Y Javier me devolvió todas estas ilustraciones. Hay una diferencia entre
esto que nosotros hicimos el briefing era libre, lo que tú nos mandes va a salir. A esto que Javier nos mandó muchas ilustraciones para que eligiéramos. Al final nos decidimos por el columpio oxidado. Yo estaba como muy obsesionado con la idea de columpios, juguetes con los que nadie juega. Y una vez que elegimos la idea del columpio, la duda fue de frente o ligeramente ladeado, que parece una chorrada, pero la portada cambia totalmente. A mí estéticamente me gusta mucho ladeado, pero nos parecía un poquito más sutil, más elegante de frente, sobre todo porque en la versión final la forma del columpio está reflejada en la sombra. Es la sombra, en realidad, el columpio. Y luego en el interior, para seguir el juego, cogimos otros columpios que también se explicaban, visión cenital, que se explicaban con la sombra. Y otros esos ejemplos muy marcianos para que veáis hasta qué punto los vídeos pueden ser marcianos. Esta es una portada que a mí me parece maravillosa sobre comer y literatura, y este es el briefing. Como os decía, Dios no me ha llamado por el camino de la ilustración, pero me fascina que Fernando del Hambre pusiera prácticamente los mismos bigotes absurdos que puse yo a mi cocinero. Y este es otro caso. Este era un tema muy complicado, pero era un cuento de Navidad que escribió Aisa de la Cruz, que implicaba un accidente, un rider. Era como un cuento muy angustioso, pero que no se podía ilustrar con realismo. Y yo le encargué a Alberto Miranda un, un Papá Noel con una mochila del rider. En realidad en mi boceto parece un duende, pero él devolvió una cosa bastante más apañada. Y ahora el melón de las inteligencias artificiales. Aquí sí me interesa que deis vuestra opinión si os apetece. Esto define muy bien lo que es ahora mismo las inteligencias artificiales. Esto está hecho con Midjourney, es una ilustración alucinante, está hecha de una forma muy fácil, un cerebro humano de colores sostenido por la mano de un robot. Es acojonante, el robot tiene 6 dedos. Entonces, esto es un poco lo que pasa ahora con las redes sociales, que dan resultados acojonantes, pero muchas veces llenos de fallos. En el periódico hemos hecho ya alguna portada y hemos utilizado inteligencias artificiales para ilustrar temas, pero ahora mismo, por política interna, está decidido que solo se utilicen las inteligencias artificiales para ilustrar temas que estén relacionados con inteligencias artificiales, porque ahí sí que hay un poquito, o sea, decir que es normal, sobre todo al principio, que los diseñadores sí estamos como más metidos, sabíamos lo que eran capaces de hacer, pero los lectores del país no creo que mi madre se conecte a Midjourney para ver lo que hace. Entonces, había que explicar lo que eran capaces de hacer. Creo que esa pedagogía sí que hay que seguir haciendo. Pero aparte de eso, en teoría, están vetadas. Ejemplo, por ejemplo, una portada reciente de Babelia era sobre los animales que piensan, y a mí se me ocurrió pedirle a Midjourney que hiciera un gato al modo del pensador de Rodin, y me dio esto. Esto ya sería publicable, totalmente publicable. Es verdad que Midjourney tiene una resolución que no es buena. Al final, por política editorial, yo tenía la idea, porque en realidad la idea la iba a descargar, y lo que hicimos fue encargarse en un ilustrador y nos dio esto. Pero lo que nos dio la inteligencia artificial podía haber sido perfectamente publicable. En las últimas semanas ha habido ejemplos bastante llamativos. Por ejemplo, en El Mundo hicieron esta foto de una forma totalmente diferente a nosotros, que fue una cosa más decorativa. Ellos fueron a saco y falsearon noticias, falsearon la realidad. No lo ataco, porque al final es una forma de llamar la atención sobre la cuestión, pero fue una portada de una foto que era mentira, que es este paseo de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Y más recientemente ha habido un caso en el Confidencial. Ellos han empezado a utilizar inteligencia artificial para ilustrar algunos temas, y lo pusieron pues esto es del 17 de abril, hace la semana pasada, lo pusieron en Twitter como el Confidencial. Hemos empezado a trabajar con inteligencias artificiales, y las reacciones fueron de este tipo. Utilización mediocre que ni comprende, en fin. Les llovieron hostias, con perdón, por todos los lados. ¿Por qué? Porque el tema de las inteligencias artificiales
es complicado, muy, muy complicado y tiene un montón de aristas y un montón de cosas. Esto creo que es lo que va a pasar, que los directores de arte estamos abonados a los collages decorativos sin mucho contenido y creo que es lo que puede acabar pasando, que es que, pues eso, hacemos collages porque era más barato, bueno, de hecho lo seguimos haciendo, cogemos dos fotos, las juntamos y tira, le ponemos un foto de color y ya está, y así en muchas cosas que se hacen deprisa, que no hay presupuesto, yo creo que cabe la posibilidad de que los directores de arte acabemos recurriendo a las inteligencias artificiales para sustituir ese collage con textura que es ubicuo en toda la prensa mundial, del New York Times para abajo. Pero luego hay iniciativas un poquito más, que van un poquito más allá, que es encargarle a una ilustradora que con los recursos de la inteligencia artificial cree su propia obra, que haga un collage, o sea, que no sea encargárselo a Midjourney, sino que se vaya un poquito más allá, que es lo que hizo El Diario con Patricia Bolinches, y que me parece un buen camino, que es, pues eso, utilizar la inteligencia artificial como una herramienta. Yo en estos meses que estaba ahí intentando enterarme de cómo funciona la inteligencia artificial, he llegado a algunas conclusiones bastante agropecuarias, porque no soy un teórico, que son que la van a cambiar todo, que todo lo que digamos hoy y en los próximos meses siempre hay que añadirle un de momento, porque estamos en una fase muy inicial, tanto de calidad, lo que os decía de siempre tienen 6 dedos las manos, a derechos de autor y demás, todo es de momento. La capacidad que tienen, las implicaciones legales, insisto, todo es de momento. Va a haber cosas que van a cambiar radicalmente, va a haber nuevas inteligencias artificiales que se van a nutrir con imágenes legales, con lo cual todas las inteligencias artificiales nos roban el trabajo, nos roban las imágenes, ya no vamos a poderlo decir. Efectivamente, hay una relación, yo que pongo, digamos, compleja, por ser elegante, pero una relación bastante escandalosa con los derechos de autor. O sea, el hecho de que ya no que hayan robado el trabajo de todos los ilustradores del mundo, sino que se hayan cepillado toda la biblioteca de fotos de Getty, imágenes para educar a las inteligencias artificiales, algunos de los modelos, es bastante bestia. Y de hecho hay unas demandas multimillonarias que a ver dónde acaban. Por lo general, mi experiencia es que, salvo que tenga suerte, demás, las obras, lo que producen las inteligencias artificiales de texto a imagen suele ser imperfecto, lo de la mano con 6 dedos, y normalmente derivativo. O sea, no hay una creación realmente original. Y cuando es realmente original, es por casualidad o porque mezclas conceptos tan marcianos que, como es verdad que Midjourney, por ejemplo, no tiene criterio, pues te mezcla conceptos diferentes y te da resultados muy bestias, que pueden estar bien. Yo hice una portada de un disco que os enseñaba antes, que era una orquesta hecha con confeti. Si yo tuviera que ilustrarlo o encargárselo a alguien, pensaría, menudo marrón, ¿cómo haces una orquesta con confeti? Midjourney me dio una cosa que no era ni una orquesta ni confeti, pero era maravilloso. Pues directamente hice la portada con eso. Y luego, la parte positiva es que yo creo que sí que puede acabar siendo una herramienta muy buena para que la usen los ilustradores. Es una herramienta más, o sea, como el Photoshop o el Lightroom. ¿Mm? Con sus riesgos, porque creo que realizan de forma tan fácil algunas ilustraciones que los ilustradores creo que van a tener que aportar algo más a un concepto que no la mera... O sea, creo que sí que pueden, pero insisto, esto es un de momento, porque tampoco lo tengo muy claro. Creo que las inteligencias artificiales pueden acabar sustituyendo los trabajos que no aporten un plus de creatividad, pero tanto en ilustración como en redacción. O sea, si no vas a aportar un plus de creatividad, de redacción y demás, cualquier inteligencia te lo puede hacer. Dicho esto, ¿alguien tiene algún pensamiento, alguna protesta, alguna duda? ¿No está de acuerdo? O sea, yo prefiero el trabajo de los ilustradores, entre otras cosas porque yo a un ilustrador normalmente no tengo que, a veces me ocurre una idea acá y encargo directamente esa idea acá, pero a mí lo que me gusta, vamos, lo que me gusta, lo que me salva la vida es que yo te puedo decir, este es el texto, suerte,
a una máquina no le puedo decir este es el texto, a ver qué me das. De momento no se va a dar, de momento. Es verdad que si tienes una idea, hay veces, como en el caso del gato pensador, que ese tipo de ideas, de unir varios conceptos y tal, te lo pueden hacer de una manera perfecta. Y en el momento en que te lo hagan en alta resolución, ese tipo de ilustración, yo creo que sí que se van a utilizar. También ahora, yo entre otras cosas no las utilizo por respeto a los ilustradores con los que trabajamos, porque como no está tan claro, me parece que es meternos en un follón, pero creo que lo acabaremos utilizando, porque tampoco vamos a negarnos. Pero ahora mismo, por respeto, porque no quiero meterme en ese mogollón, viendo sobre todo lo que va para otras publicaciones, y porque el tema de los derechos de autor no está solventado. Y hacer una portada de Babelia con una inteligencia artificial que no tengo claro si se ha dedicado, bueno, que tengo claro que se ha dedicado a scrapear toda la web para inspirarse en el trabajo de, de fotógrafos, ilustradores y demás, me parece un poco feo. Pero, por ejemplo, Adobe ha lanzado ya su propia inteligencia artificial, que está todavía en forma beta, que solo está educada con imágenes de Adobe, de las que Adobe tiene derechos. Con lo cual ahí ya no hay ese escrúpulo moral. ¿Mm? También es verdad que esa inteligencia, que yo la he estado trasteando, no te permite imita el estilo de no sé quién. O sea, que está un poco capada. No te permite plagiar estilos. Que eso está bien también. O sea, que empieza a haber Sí. ya, por eso digo que de momento empiezan ya a poner, no, mira, que no me puedes hacer. Quiero una ilustración al modo Senpé. Pues no puedes. Imítala tú, búscate la vida, a mí que me cuentas. ¿Mm? Preparaos, que yo creo que sí que va a haber un gran cambio y efectivamente el mundo no ha cambiado mucho con que todo el mundo pueda hacer fotos, pero los cambios que ha habido, o sea, a ver si consigo explicarme. Evidentemente, si todo el mundo puede hacer fotos, todo el mundo puede hacer vídeo y y eso no ha hecho que los fotógrafos profesionales desaparezcan del todo. Pero lo cierto es que el hecho de que todos podamos hacer fotos ha supuesto un cambio brutal en cómo nos hemos relacionado, por redes sociales, por cómo nos hemos hecho vídeos nosotros mismos, cómo esos vídeos nos han condicionado por el hecho de poderme hacer una foto que parece que estoy en la playa y lo pongo en Instagram como que estoy muy feliz y eso ha hecho que los chavales crean que todo el mundo es más feliz que ellos. O sea, hay como un montón de... El hecho de que todos podamos hacer fotos, cómo ha cambiado toda nuestra sociedad, que esto lo estoy pensando ahora. O sea, yo creo que esto va a traer un montón de cambios que no vemos venir. Yo en algunas cosas soy optimista, pero también esto ahí lo usé hace unos días en Twitter. Estuve leyendo un artículo del New York Times que hablaban de una encuesta, y con esto termino el tema, había hecho una gran encuesta entre, no sé, si eran 700, 800 ingenieros, tal, de gente que está trabajando en el mundo de la inteligencia artificial. Y una de las preguntas es, ¿qué porcentaje crees que existe de que nuestra incapacidad para controlar las inteligencias artificiales acabe con la vida humana en la Tierra? Y era un 10%. Entonces, es decir, que estamos trabajando en algo que los propios trabajadores que lo están creando creen que existe una entre 10 posibilidades de que acabe con la humanidad. En fin, bueno, que por hacer, como esto es el tema candente, quería hacer un pequeño paréntesis. Voy a terminar la presentación, compartir. Capítulo 5 y final, historias. Eh, en el mundo del diseño, yo os digo que yo vengo del periodismo. Y en el mundo del diseño, el mundo editorial, perdón, el diseño y el contenido están súper entrelazados. Tienen que ir totalmente de la mano. Uno depende del otro y o sea, depende, el diseño depende del periodismo, depende del diseño, periodo. ¿Mm? Y eso también es lo que sobre todo marca el mundo de las revistas. Porque en los periódicos es verdad que hay un diseño muy básico que está pensado para ser lo suficientemente neutro y flexible como para dar cabida a todas las revistas, o sea, a todas las noticias en las revistas y que el diseño se adapta más al contenido y además forma parte del contenido mismo. Yo soy muy de la teoría de que el periodismo y el diseño, que es muy negociado,
donde se juntan, llega lo útil. Cuando el diseño va más al arte, es inspirador. Que yo no digo que se pueda hacer un diseño periodístico inspirador, que también se puede hacer, pero mi objetivo es siempre ser útil, y ser bastante transparente. O sea, mi objetivo siempre es que lo que hablamos al principio de las máquinas de los parkings, que el lector o la lectora no se pierdan. O sea, se puede hacer diseños muy modernos y me parecen muy respetables. Yo he comprado revistas pues, de David Carson y demás, súper molones, que yo lo pienso y digo, guau, qué pasaba, flipo, luego no me lo leo, evidentemente, me flipa, pero no, creo que no es mi objetivo. Yo estoy más en hacer cosas legibles. Y sobre todo, una vez que llegas a ese punto, también hay que tener, que en diseño editorial, hay que tener claro un punto de vista. Las cosas hay que darles la vuelta para intentar que tengan una mirada particular de cada medio, porque si no, como pasa con muchas ilustraciones o muchas fotografías, todos hacemos lo mismo. Así que, punto de vista. Esta portada que os he enseñado antes es un punto de vista optimista. ¿Por qué? Esta portada se hizo en mayo, perdón, en mayo del 2020, efectivamente. Cuando estábamos saliendo del confinamiento, pensamos que efectivamente el mundo iba a ser mejor, que íbamos a salir mejores, y había cierta, no euforia, porque la hostia que nos habíamos llevado no daba lugar a la euforia, pero sí había cierto alivio y cierta esperanza. Es una portada optimista. 2 años después, cuando la pandemia cumplió 2 años, le encargamos al mismo ilustrador que ilustrara un texto de Juan José Millás sobre la pandemia y cómo habíamos cambiado, y el punto de vista es totalmente diferente. Ya no es una cosa esperanzadora, es básicamente convivimos con el virus y el virus somos nosotros. Hay un punto ahí bastante marciano, que me gusta muchísimo el contraste y sobre todo que lo ha hecho la misma persona. Otro punto de vista. Está ya la guerra. Y tenemos que hacer, evidentemente el país semanal tiene que hacer una portada sobre la guerra, pero no puede hacer una portada en esos primeros días, no ha habido tiempo de enviar fotógrafos, no, o sea, es cuando todo el mundo, cuando los medios de comunicación se están organizando para cubrir la guerra, no da tiempo el país semanal necesita tiempo para hacer sus reportajes. Pues lo que quisimos hacer es un análisis de lo que dicen de largo aliento sobre las razones y las consecuencias de la guerra, que escribió una teoría que se llama Erika Falkland. ¿Cómo ilustrar eso? Pues de una forma artística, que vaya un poquito más allá, que tenga un punto de vista, que fue coger a Sergio García Sánchez y pedirle que cogiera la cabeza de Putin y la llenara de guerra. Y ese fue el punto de vista de Sergio. Este es otro punto de vista totalmente diferente para el mismo tema, que es un escritor, Andrei Kurkov, es un escritor ucraniano que estaba un momento, refugiado en la frontera con Ucrania, creo. Y lo que me interesó de esta portada es que lo mismo que la mirada de Putin está llena de odio, yo creo que son de la misma semana. Me interesaba que este tío tiene una mirada a la vez desafiante y una mirada también un poco perdida, un poco ida. Y no me ponía en su lugar cuando elegí esta foto y era como, es que claro, si yo estoy en Madrid y de repente me tengo que ir a refugiar a los Pirineos, a una casucha con toda mi familia, igual estoy cabreado con Putin, pero a la vez tienes que estar totalmente volado. Y eso es lo que me interesaba mucho el punto de vista de esta mirada. A veces el punto de vista es totalmente marciano, que es ir a Kiev, entrevistar a la primera dama y que vaya vestida como si fuera para una producción de Vogue. De hecho, hizo esta entrevista y también salió esa semana o esa época, salió también en Vogue, no sé si en Vogue British o en el Vogue americano, una entrevista con Olga Zelenska. Un punto de vista sobre la guerra muy, muy marciano. Otro punto de vista. Hemos pasado un año de guerra y en el país semanal, aquí sí, ya teníamos fotógrafos en el terreno, teníamos un montón de corresponsales y lo que hicimos fue una recopilación de un año de guerra contado por creo que son 13 fotógrafos y corresponsales enviados especiales del país ameno a la guerra. Lo que me interesa aquí, una cosa muy sutil sobre estructura, que eso no he hablado en la charla, es que una de las claves del diseño editorial es el ritmo.
¿Mm? Y aquí, por ejemplo, lo del punto de vista, por ejemplo, elegimos una tipografía diferente, mucho más bestia, para que se viera que era un diseño lleno de energía. Y el ritmo es básicamente, que es un ritmo muy básico, de repetir varias superficies rojas a lo largo del tema para que fueran como una llamada de atención, porque son un montón de páginas sobre el mismo tema, que hubiera un equilibrio entre fotos grandes y fotos pequeñas, que no estuvieran todas las fotos grandes juntas, ni que hubiera mucho espacio sin fotos grandes, ni mucho espacio sin fotos pequeñas. En fin, hay como un ritmo interno, son 12 corresponsales, que nos interesó, o sea, que trabajamos bastante para que un tochaco como este no resultara muy monótono. El punto de vista en una revista de este tipo implica estar también en las noticias de la semana, por ejemplo, de la semana o del año o de la vida. Ahora mismo el tema principal es el clima y más con creo que estamos a 38 grados, a 39 grados casi en Córdoba, en abril. O sea, el mundo de la crisis climática es importantísimo. Pues el país semanal tiene que estar ahí, tiene que dar su punto de vista. Incluso aunque sea un punto de vista muy concreto, como por ejemplo la huerta de Murcia. ¿No? Pues hay 1000 pequeños puntos de vista dentro de las grandes noticias. A veces buscar ese punto de vista y estar en la realidad es cuando mataron a Samuel, el chaval este en Galicia, sacar esa semana una portada que luchara contra la homofobia. ¿Mm? También me pido de vacaciones. Pues la mejor portada y dónde está. Buscar un punto de vista marciano es coger una noticia e intentar en una revista un punto de vista lateral. Para hablar de la revolución en Irán, buscar a esta ajedrecista que está no refugiada, pero sí ni exiliada, está en España. No, insisto, no refugiada, porque ella dice que no está refugiada, está simplemente viviendo en España, pero para tratar ese tema, que es una notición importante, la revolución en Irán, desde un punto de vista lateral. Y a veces, y estos son normalmente mis números preferidos del año, el punto de vista está en intentar fotografiar la realidad que no vemos normalmente. Hay ahora, un periodista ha hecho un libro, Sabriel de Coa, hablando de que en África tratamos demasiado la información en los medios aliados con las ONGs y eso es un poco, no lo había pensado nunca, pero es verdad que cuando los medios de comunicación hablan de África siempre es porque van de la mano de una ONG sea, que es un punto de vista también un poquito marcado. En este caso, para el Día del Niño, que es el 20 de noviembre, el País Semanal, desde hace años, se alía con UNICEF y va por el mundo, mandamos fotógrafos y redactores por el mundo para tratar pues cómo está la infancia en el mundo. Y estos números siempre nos dan las mejores fotos del año. Pues son las fotos más impactantes y las realidades más marcianas y por los que merece la pena hacer la revista. Esta es una foto en Jordania, que a mí me parece que vamos, es la mejor foto que hemos publicado en 2 años. Gusto personal, lo tiene todo, tiene riesgo, tiene aventura, tiene felicidad, tiene pobreza, retrato social y demás. Me flipa esta foto. A veces son fotos tan bestias como esta en una mina en Camerún, una mina al aire libre. A veces son retratos tan bestias como el de esta chica, Mónica, que vende helados en Bolivia. Yo os digo que son, o esta escuela en Chad, o esta, que es, creo que es la foto final, que es el retrato de este chaval, Misha, en, cerca de Kiev, viendo la televisión a Putin. Y esta foto también me parece que hace que merezca la pena hacer la revista durante un año. Esto está en latín, porque así soy. Este es el lema del cura que dirigía la residencia en la que yo vivía cuando estaba estudiando. Y es un lema que refleja un poco lo que yo creo que tiene que ser el trabajo de un director de arte en prensa, que es ser para los demás un camino que se usa y se olvida. Es decir, que pasen por tu diseño, pero que el diseño no sea protagonista. Incluso que si el diseño es olvidable, mientras la gente se quede con el camino, o sea, con el contenido, merece la pena. Y esa para mí es espero, más o menos moraleja, la moraleja de toda la charla. Que evidentemente el diseño tiene que ser bello, tiene que cuidarse la tipografía, cuidarse la fotografía, pero al final el diseño en prensa es un medio, no es un fin.
da personalidad, o sea, en fin, que tiene un montón de protagonismo, pero no deja de ser un medio. Y como esto es muy terrible, estas son mis gatas, por terminar con Toner y Tipex, que están por aquí, y muchas gracias.